grabar. Y no vamos al punto. Vamos a seguir. ¿Ah? Miren acá, dice, a ver, para este punto es fundamental adecuado el manejo de las tecnologías de información, las TICs. Muy bien, TICs, ¿no? Tecnologías de información, ¿no? Tecnologías de la información de la comunicación. Bueno, miren. A ver, la información sobre la carga de todo el sistema de libre comercio internacional, entonces aquí tenemos que ponerle, a ver, esta información sobre la carga de todo el sistema de libre comercio internacional, ¿no? Es algo que debemos quedar a conocer también. Que al estar constantemente desplazándose, ¿no es cierto? Claro, las cargas a nivel internacional se están desplazando constantemente, ¿no es cierto? Ya está. Hacia o desde el lugar, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros importamos o exportamos, ¿no? Eso significa hacia o desde el lugar, ¿no? Hacia el lugar de origen o desde el lugar de origen, ¿no es cierto? Ya está. Se requiere conocer su identificación, ¿no? La identificación, se requiere conocer la identificación pues, de la carga. Qué estoy importando? ¿Qué estoy comprando del extranjero? ¿Y qué estoy vendiendo del extranjero, no? Ambos. Eso se llama identificación. El itinerario. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué el itinerario? A ver, el itinerario que va a seguir. A ver, ¿por qué el itinerario que va a seguir, muchachos? A ver, ¿por qué tenemos que tener muy en cuenta el itinerario que va a seguir? En el caso de libre comercio internacional. ¿A qué se debe el itinerario? Dice, es el camino, profe, viendo... La ruta. Ajá, la ruta. Exacto. ¿Qué pasa? Eso también les comentamos clases pasadas, ¿no? Cuando nosotros contratamos, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, contratamos un transporte a nivel internacional, ¿no? ¿No es cierto? El transporte no solamente es para nosotros, ¿sí o no? Sino el desplazamiento. Exacto. O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque nos saldría muy caro. Un transporte a nivel internacional, muchachos, transporta cantidad de containers, ¿no es cierto? ¿O Sandrita? Ya. Sí. Poca Sandrita, no hay problema. A ver, hay cantidad de containers, entonces si solamente el transporte, ¿no es cierto? Porque son buques inmensos, ¿no es cierto? Si solamente carga lo que yo estoy requiriendo o lo que yo voy a exportar, entonces me va a salir muy caro el transporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que pasa acá, pues, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ya Sandrita, te he leído, está bien, no te preocupes. A ver, ¿qué pasa, ya se me fue la idea, ¿eh? A ver, cuando contratamos un buque, por ejemplo, ¿no? Digamos en China, entonces contratamos el buque en China, ¿no? Entonces el buque, por ejemplo, no solamente va a traer productos acá para mi empresa, va a traer para diferentes empresas en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ese buque tiene un itinerario, tiene un recorrido, como dicen ustedes, pues, ¿no es cierto? De repente empieza, por ejemplo, como es del Pacífico, trae para todo lo que es la costa pacífica, ¿no es cierto? Empieza por Canadá, se baja a Estados Unidos, de repente tiene carga en México, y así va descargando, ¿no es cierto? Hasta llegar hasta Perú. Entonces, ese itinerario tenemos que conocer, el itinerario que va a seguir nuestra carga, ¿no es cierto? Cuando nosotros exportamos también, o sea, no es que exportemos, por ejemplo, solamente, por ejemplo, a Japón, ¿no es cierto? Porque ese buque va a ir dejando productos, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo. Entonces, necesitamos conocer el itinerario. ¿Me han entendido? Su ubicación en cada momento. ¿Por qué su ubicación en cada momento, muchachos? Por efecto de las demoras. Hemos dicho que el comercio internacional es cosa muy seria, ¿no es cierto? Es algo muy serio, o sea, y básicamente es cuestión pues, de tiempos, ¿no es cierto? Quien solicita el producto, ¿no es cierto? El producto, por ejemplo, tiene varios factores. ¿Ah? Las demoras que se pueden dar en el recorrido, por ejemplo, por fenómenos naturales, ¿no es cierto? En el traslado, ¿no es cierto? O por fenómenos humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, bloqueo de puertos, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, eso va a afectar al producto que nosotros estamos comprando a nivel extranjero o estamos vendiendo al extranjero, ¿no es cierto? Entonces, ojo, que cuando nosotros, por ejemplo, exportamos cuando nosotros exportamos, tenemos que darle a nuestro proveedor el tiempo
de llegada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tiempo de llegada, o sea, aproximadamente. Va a llegar, por ejemplo, de acá a 2 semanas, ¿no es cierto? 2 semanas, 13, tenemos que dar ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos, de acuerdo a ese tiempo estimado, y son tiempos estimados porque no son pues exactos, ¿no es cierto? Por diferentes motivos, vuelvo a repetir, por fenómenos naturales o básicamente por intervención del hombre, ¿no? Entonces, no necesariamente llega por eso son tiempos, se llama tiempos aproximados. Entonces, ¿eso qué hace? Que, por ejemplo, el que me está pidiendo la mercancía, la tecnología o lo que fuera que le estoy vendiendo, ellos se puedan programar, ¿no es cierto?, en su empresa, ¿no? Por ejemplo, programar dónde la van a alojar, cómo la van a distribuir, etcétera, ¿no es cierto? Hacer su gestión operativa. Eso se llama hacer la gestión operativa, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso de la importación igual, pues nosotros necesitamos saber los tiempos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los tiempos de llegada para empezar a hacer nuestra gestión operativa, nuestra gestión operativa, nuestras acciones, plantear nuestras estrategias, ¿no? Para poder hacer distribución de producto, por ejemplo, ¿no? Considerando el tiempo de llegada. Hacer las contrataciones, por ejemplo, de la logística interna, ¿no? De los camiones de carga, cómo voy a utilizar, desde cuándo los voy a contratar, ¿no es cierto? Por eso es importante eso, ¿no? Es el itinerario. Y el estado en que se encuentran los productos, pues, por ejemplo, si, a ver, depende del recorrido, pues, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que estén en los containers no significa que los productos no se dañen, ¿no? Puede ser que se dañen, ¿no es cierto? Y pueden ser que sufran pérdidas, ¿no es cierto? En el traslado, ¿no? Hay productos que se pierden, ¿no es cierto? Ya hemos visto, por ejemplo, un ejemplo chiquitito nomás, ¿no es cierto? Esos productos que por efectos de la huelga se han detenido, por ejemplo, en Ica, cuando llegaron, por ejemplo, acá a Arequipa, ya llegaron muy maduros, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense a nivel internacional, ¿no? ¿No? O sea, hay que ver. ¿Por qué? Porque, a ver, los daños representan pérdidas, ¿no? Los daños de los productos representan pérdidas, ¿no? Y básicamente depende pues, del tipo de producto, ¿no es cierto? Porque esas pérdidas pueden ser asumidas tanto por el vendedor como el comprador, dependiendo del contrato, o sea, cómo esté establecido, ¿no? Pero normalmente, ¿no? Normalmente siempre hay un margen, ¿no es cierto? Depende de los productos, ¿no? El margen va aumentando, va disminuyendo, pero hay un margen que se espera, ¿no? Por ejemplo, si yo exporto productos, ¿no es cierto? Productos cuya, a ver, estructura, ¿no es cierto? A ver, o cuya naturaleza, ¿no es cierto? Puede ser que sufra daños fácilmente, entonces yo estimo, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Estimo, digamos, un daño determinado. Igual, cuando nosotros exportamos el petróleo, por ejemplo, cuando nosotros compramos petróleo extranjero, miren esto, el petróleo tiende a evaporarse o no, muchachos. No sé. Es que, Sí, Sí, claro, profesor. y entre más tratado esté, más evapora, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben que la gasolina, ¿no es cierto?, nace del petróleo, ¿no? El insumo principal es el petróleo, pero bueno, es la gasolina, ¿no es cierto? Blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros importamos petróleo, ¿eso cómo se llama? Merma, ¿no? Va mermando en el transcurso del viaje, ¿no es cierto? En el transcurso del trámite, ¿no es cierto? Entonces, hay mermas estimadas, muchachos. Por más bien, muy bien protegido que esté, ¿no es cierto?, siempre va a tender a mermar, ¿no es cierto? Esa merma, ¿no es cierto?, hay que tratar, ¿no es cierto?, que cuando nosotros, por ejemplo, importamos o exportamos, ¿no es cierto?, sea la mínima, ¿no es cierto?, para evitar las pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero siempre se da, ¿no? Ahora, para este punto dice que es fundamental el adecuado manejo de las tecnologías, las famosas TIC, ¿no? Las famosas TIC, la tecnología de información y comunicación, ¿no es cierto? Hay un curso bueno, normalmente que se lleva en administración que es sobre ese tema, ¿no es cierto? La comunicación empresarial, ¿no es cierto? Ese es un curso que se lleva en administración, bueno, en administración, en todo lo que es, por ejemplo, eh, a ver, administración logística, ¿no es cierto? Administración comercial, ¿no? La comunicación empresarial, ¿no? Y el trato, comunicación empresarial
y trato al cliente, ¿no? Bueno, en el caso de la comunicación empresarial, las TICs, tecnologías de información y comunicación, ¿cómo, a ver, cómo lo puedo llevar al comercio internacional esas TIC? En qué pueden consistir esas TIC, esas tecnologías de información y comunicación? ¿Quién me indica? ¿Qué son las TICs? Tecnologías de información y comunicación. Ya, esas son las TICs. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo utilizo esas TIC? O sea, ¿qué representan esas tecnologías de información y comunicación llamadas TICs, ¿no? ¿Qué podría ser? Llamadas de El seguimiento. seguimiento. Claro, el seguimiento con las herramientas Seguimiento. tecnológicas, ¿no es cierto?, que tenemos a disposición, ¿no es cierto? El Por ejemplo, monitoreo. el Monitoreo. monitoreo, por ejemplo, a ver, una de las herramientas de comunicación que utiliza la empresa, por ejemplo, una empresa que realiza comercio internacional, es el GPS, ¿no es cierto? GP. Es una Claro. tecnología de comunicación, ¿sí o no? Para ver cómo va el movimiento, el recorrido, ¿no es cierto? El itinerario, cómo se va cumpliendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una. Dos, tengo que estar en comunicación directa, con, por ejemplo, con las personas del extranjero. ¿Cómo estamos en comunicación directa con las personas del extranjero? A través de la tecnología que tenemos, pues, ¿no es cierto? A ver, como por Claro. ejemplo, a ver, vamos a ver, si somos muy antiguitos, utilizamos ¿no es cierto? El Facebook, ¿ya? Celular. Entonces Facebook. estamos un poquito más Y adelantadito ya el WhatsApp, un poquito más adelantadito el Twitter, ¿no? Y así, son tecnologías de la comunicación, ¿no es cierto? Tecnologías, utilizamos ese tipo de tecnologías para poder informar, nosotros, por ejemplo, estamos utilizando tecnologías, ¿no es cierto? ¿Sí o no, muchachos? El Esa, Zoom. claro, estamos el Zoom, Zoom. el WhatsApp, etc. Esos son las TICs, ¿no es cierto? Google Meet. Las empresas también utilizan la información y comunicación a través esas tecnologías, por ejemplo, para promocionar sus productos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Facebook, ¿qué más? El Twitter, ¿no es cierto? Instagram. Están promocionando. Cuando ustedes abren, por ejemplo, ¿no es cierto?, su celular, no los invade un montón de propaganda, muchachos. Con cantidad de ¿Sí o propaganda. no? Cantidad, profesor. Son los anuncios. Lógico, pero o sea, básicamente Anuncios. los llenan de propaganda, ¿no es cierto? Esas pues es la información de la comunicación a través de las tecnologías que tenemos, ¿no es cierto? Las tecnologías informáticas, ¿no? Esas son las tecnologías de información. ¿Cómo las aplicamos, no es cierto? Muy bien, entonces eso también conlleva peso una empresa, ¿no es cierto?, para la utilización de la empresa, no solamente a nivel interno, ¿no?, sino a nivel externo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de comercio internacional. Muy bien, vamos a grabarlo, ¿ya? Ahí está. Vamos a la siguiente. Acá, preguntas claves. Dice, ¿por qué la logística es importante en el comercio internacional? Ahí está. Vamos a ver, vamos a leer. ¿Por qué la logística es importante en el comercio internacional? Dice, el nuevo orden de comercio internacional ha convertido a esta era en una era, ¿no?, en una de rápidos cambios y competencia fuerte. En este nuevo entorno económico, la logística surge como el último factor para lograr la competitividad, ¿no? Es cierto, mire, en el nuevo orden económico internacional, ¿no?, ha convertido a esta era, la era de la tecnología, ¿no es cierto?, en una era de rápidos cambios y competencia fuerte, ¿no es cierto? Competencia fuerte. Ahí está. En ese nuevo entorno económico, la logística surge como un factor para lograr la competitividad, ¿no? Desde acá, en este nuevo entorno, ¿no es cierto?, económico, la logística surge como el último factor para lograr la competitividad. Miren acá. A ver, vamos a analizar, ¿eh? Dice, en el nuevo orden del comercio internacional, ¿no es cierto?, en la nueva estructura, porque se ha dado por efectos de ese fenómeno que se denomina globalización, ¿no es cierto?, aldea global, no hay fronteras. Entonces, ha convertido que esta era sea de rápidos cambios y competencia fuerte, ¿cierto? Al romper, miren cómo nacen, cuando nosotros rompemos las barreras desde el punto de vista comercial, entonces la empresa ya no está sola, ¿no es cierto? Está muy acompañada, ¿no es cierto? Ese acompañamiento de las empresas representa la competencia. No solamente, ni siquiera ya del país, ¿no?,
sino de las otras empresas del mismo giro, ¿no es cierto?, a lo que se dedican, ¿no es cierto?, del mismo origen, ¿no?, del extranjero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya no compito con 10. Si yo competía, por ejemplo, en el Perú, cuando teníamos una economía cerrada con 2, 3 o 10 empresas, entonces, en el momento que se declaró la globalización, se rompieron las fronteras, ya no compito con 10, ¿de acuerdo? Si no competimos con ¿cuántos? Puede ser 100, 200, 300, 1000, 2000 empresas, ¿no es cierto? Que se dedican al mismo giro a lo que yo me dedico. Entonces, eso, hay cambios fuertes, ¿no? Una competencia fuerte. Ahora, todas las empresas, miren esto, todas las empresas por ese nivel de competencia a nivel internacional que hay, ¿no es cierto?, van a tender a dar cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cambios están relativos al producto, ¿no es cierto? A ver, implementación de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a conllevar, por ejemplo, una implementación de nuevas tecnologías? Que mi producto, sin perder calidad, sea menos costoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué me conlleva? Me da un cachetadón a mí, ¿no es cierto? Me hace reaccionar como empresa y me dice, si yo no hago esos cambios, porque están cambiando a nivel internacional, si yo tampoco adopto tecnologías, entonces voy a morir como, voy a tener la misma suerte que los dinosaurios, ¿sí o no, muchachos? ¿No es cierto? Entonces tengo que estar sujetos a esos rápidos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cambio competitivo, ¿no?, a nivel mundial. Muy bien. Este nuevo entorno económico que se refiere a la globalización, la logística surge como el último factor para lograr la competitividad, ¿no es cierto? O sea, miren, ojo, hemos dicho que la logística no solamente es la logística externa, ¿sí o no, muchachos? Sino la logística interna, ¿no es cierto? Desde cómo consigo la materia prima, ¿no es cierto? ¿Qué influencia tiene esa logística interna? No solamente la logística externa, logística interna, desde cómo consigo, ¿no es cierto? A ver, cómo la logística, desde la logística interna y externa, me hace ser más competitivo frente a mi gran competencia que tengo en el extranjero, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? No morir. Entonces, tengo que ver esa logística interna, ¿no es cierto? A ver, de quién compro, cómo lo compro, ¿no es cierto? ¿Cuánta distancia hay, ¿no? ¿Cuánta distancia hay? Tengo proveedores, por ejemplo, mucho más cercas, a ver, que me puedan surtir del mismo producto y de la misma calidad. Todo eso está dentro de la gestión logística, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder acompañar, ¿no? No es una parte, sino es el todo, ¿no es cierto? Es todo un engranaje, ¿no? La logística es todo un engranaje. Ahora, por ejemplo, la logística no solamente se refiere pues, al factor, de materia prima, ¿no? Por ejemplo, pero también la logística puede referirse al personal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Al que va a ayudarme en la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo contrato, no? Me conviene más, por ejemplo, miren, en ese tema logístico, ¿no? Por ejemplo, me conviene más, por ejemplo, mantener personal, por ejemplo, extremadamente especializado de otros sectores, o entrenar al personal, ¿no es cierto?, de mi área geográfica, ¿no? ¿De acuerdo? De mi sector, por ejemplo. Me refiero a esto. O sea, yo puedo traer personal, por ejemplo, ¿no es cierto?, acá a Arequipa desde Lima, por ejemplo, desde Trujillo, que tenga mayor, a ver, conocimiento de la capacidad productiva, o puedo entrenar a mi gente de acá de Arequipa, que es lo que me conviene, ¿no? O sea, eso tengo que ver, tengo que analizar. Todo eso interviene en la logística, ¿no? Muy bien. Para que sea, o sea, es un elemento que me ayuda a ser mucho más competitivo, ¿no? A eso se refiere. Ahora miren esto. A lograr la máxima eficiencia de producción gracias a las economías de escala, ¿no? A lograr la máxima eficiencia de producción gracias a las economías de escala y sus eficientes recursos, y al haber alcanzado el máximo arte de vender bienes, solo queda como recurso para mantenerse competitivos el mejoramiento de los flujos, ¿no es cierto?, desde el proveedor hasta la fábrica y desde la fábrica hasta el consumidor final. ¿Se dan cuenta? Acá cerramos todo el circuito. La logística está en todo, ¿no es cierto? Interno y externo. Ahora miren acá.
A lograr la máxima eficiencia de producción gracias a las economías. ¿Qué cosa es una economía de escala? Va aumentando. Mm, No, ya. Es una producción masiva. Exacto, es una producción masiva, ¿no? No es una producción, a ver, por encargo, ¿no? ¿De Ujú. acuerdo? Es una producción, por ejemplo, para stock, ¿listo? No por pedidos, ¿no? Esa es una producción de escala. Cuando, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Esa es producción de escala, ¿no? Cuando se produce bastante, ¿no es cierto? Y uso eficiente de los recursos significa que, por ejemplo, nosotros estamos teniendo pues unas economías de escala, una producción de escala, y se usa bien los recursos, ¿no es cierto? Y los recursos están referidos ¿a qué? A la materia prima, insumos, no solamente a eso, ¿eh? Los recursos de una empresa, vuelvo a repetir, materia prima, pero ¿quién transforma esa materia prima? Ahí interviene el recurso humano también, ¿no es cierto? Porque el recurso humano es el que transforma esa materia prima en un producto terminado. Y al haber alcanzado el máximo arte de vender, ¿no es cierto? Ahí tenemos, a ver, aplicamos nuestras estrategias de marketing. Solo queda como recurso para mantenerse competitivos el mejoramiento de los flujos del proveedor hasta la fábrica. O sea, acá tengo que mantener, ¿no es cierto? Miren esto. Mantener mis flujos. O sea, quien nos alimenta a nosotros como empresa, ¿no? Quien nos alimenta a nosotros como empresa son los proveedores, ¿no es cierto? Los proveedores de los insumos, de las materias primas para que nosotros podamos producir. Entonces, significa que estos flujos tienen que seguir en forma continua, ¿no? Mantenerse en forma continua en el tiempo, ¿no? Para que nuestra producción, ¿no? Se perfile, ¿no? Siga perfilándose. Muy bien. Y desde la fábrica, ¿no es cierto? También se tiene que mantener el flujo de producción de los productos que nosotros estamos sacando para poder, ¿no es cierto?, cumplir con nuestros pedidos, pues, por ejemplo, de nuestros clientes, ¿no? Hasta que llegue al consumidor final, ¿no es cierto? Al último que lo compra, ¿no es cierto? El que disfrute el producto, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora dice acá. Hasta ahí, a ver, ¿hay preguntas, muchachos? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? está claro, profesor. Ya está, miren acá. Las operaciones logísticas permiten vencer el obstáculo del espacio que surge entre los productores y consumidores. A través de ellas se obtienen las siguientes ventajas, ¿no? Se reduce costos, se aumenta la flexibilidad. Entonces, acá, lo importante, las operaciones logísticas permiten vencer el obstáculo, hay un obstáculo de espacio que surge entre los proveedores y los consumidores, ¿no? A través de, a ver, vamos a ver, a través de ellas se obtienen las siguientes ventajas, ¿no? Reducción de costos y flexibilidad, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, operaciones logísticas. Permite vencer el obstáculo del espacio que surge entre los proveedores y los consumidores. ¿A qué se refiere con eso? Permite vencer el obstáculo del espacio que surge entre proveedores y consumidores. A ver, jóvenes. ¿A qué se refiere con eso? Obstáculo del espacio que surge entre los proveedores y consumidores. Creo que me he quedado solo. A ver, ¿dónde están? Profesor, No, Profesor, le escucho entrecortado. Mi internet está demasiado bajo. Está quedando lluvia. Qué barbaridad. Ya está, pero no te preocupes, estoy grabando. A ver, ¿qué me puede decir eso? O sea, ¿cuál es el obstáculo que surge entre los proveedores y los consumidores? De repente bueno, es como dice, cuando va a llegar el producto, ¿por qué no llega el producto? De repente llega el producto malo, o tal vez no han entendido cómo lo han podido dar los vendedores por internet, no han podido ejecutar bien ¿cómo se llama? Su publicidad o el tema de su venta del producto, ¿sí? ¿No? Claro, puede ser, ¿no es cierto? Sí, hay ideas, ¿no? Todas las ideas son válidas, ¿quién? Mira, ahora vamos a lo siguiente, mira, ¿saben? Yo lo veo desde el siguiente punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista personal.
Yo lo veo que una cosa es, por ejemplo, yo tengo el producto, ¿no es cierto? Como por ejemplo Leche Gloria puede tener su leche, ¿no? Pero ¿cómo hago llegar a los consumidores? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y eso es a través de la logística, de las operaciones logísticas. Intervienen los medios, ¿no es cierto? Los medios de transporte, ¿no es cierto? Es importante porque sin los medios de transporte mi producto no llega al consumidor, ¿no es cierto? Interviene la distribución, que es parte de la logística. Consigo distribuidores para que distribuyan ese producto que se llama Leche Gloria y los consumidores lo puedan consumir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si eso lo vemos a nivel internacional, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? A ver, hay una distancia enorme entre, por ejemplo, a ver, ya no hablemos de China, ¿ya? Ya hemos hablado mucho de China, nos vamos al otro lado, nos vamos a las Europas. A ver, queremos traer champán de Champagne, Francia. ¿no es cierto? Champagne es el valle donde se originó el champán, ¿no? Por eso toma su nombre, champán del Valle Champagne en Francia, ¿no es cierto? Ya está. Entonces quiero importar, ¿no? Quiero traer eso. Pero entre Francia y Perú hay una distancia enorme, ¿no es cierto? Claro, la distancia. Ahí tenemos una distancia que se llama, es un obstáculo de espacio, ¿no? Es un obstáculo, la distancia es un obstáculo de espacio, ¿no es cierto? Entre el proveedor, que es donde están produciendo el champán, y el consumidor, ¿no es cierto? Que en este caso Toledo va a ser, ¿no es cierto? El consumidor aquí en el Perú, del champán. Entonces, ese es un obstáculo de espacio. Pero ¿qué me facilita los consumidores tengan ese recurso, ese producto? La logística, las operaciones logísticas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, a ver, la clase pasada estábamos hablando de un operador logístico a nivel internacional. ¿Cómo se llamaba? Que aparecía por internet. Amazon. Amazon. Es un operador logístico a nivel internacional, ¿no es cierto? Miren, y básicamente, ¿no es cierto?, permite vencer ese obstáculo de espacio entre productores y consumidores. Amazon les trae de todo, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo, muchachos, ¿no? Es una transnacional, y llega, pues, ¿no es cierto? Llega, y llega con eficiencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está venciendo ese obstáculo de espacio que surge entre productores y consumidores, ¿no es cierto? Yo puedo pedir, por ejemplo, a ver, a Amazon, oye, tráeme un producto, pues, de España, ¿no? Elijo. A ver, vamos a elegir por internet. A ver, quiere este producto español, ¿no es cierto? Que no hay acá en el Perú, ¿no? Entonces, contrato a Amazon, ¿no? Le escribo a Amazon, ¿no? Miren, y Amazon me lo trae, ¿no? A los 2 días ya tengo ese producto. Imagínense, estamos venciendo ese obstáculo de espacio que surge entre productor y consumidor, ¿no es cierto? A través de una operación logística, ¿no es cierto? ¿Me han entendido? Comercio. ¿No es cierto? Es igual. Pasa lo mismo acá en nuestras empresas, en la logística interna. Por ejemplo, miren esto, un ejemplo. El anís nájar, ¿ustedes han probado el anís nájar, muchachos? Sí. Ya está, es después del adobo, ¿no es cierto? Un poquito más, pero no mucho. Claro, entonces, pero imagínense, el anís el anís no proviene de Arequipa. El anís se hace en Arequipa, ¿no? El anís nájar. Pero esa materia prima, ¿no es cierto? El anís no es de Arequipa. En el extranjero. No, tampoco es en el Perú, pero está lejitos, lejitos. Me parece que está más pegado entre norte y centro, ¿no? Que de ahí traen, ¿no? Hay no me acuerdo la región, ¿no es cierto? En específico, no es un valle donde producen harto anís, pero no es un valle arequipeño, ni siquiera está en la región de Arequipa, ¿de acuerdo? Está más al norte, ¿no? Entonces, nos engañaron, mucho más al norte. ¿Ah? Nos engañaron. Pero acá se produce, ¿no? Entonces, de ahí, miren, de ahí, por ejemplo, esa materia prima de anís viene a Arequipa para producir ese producto que se llama anís nájar, ¿no es cierto? Muy bien, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Hay un obstáculo de espacio, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre la materia prima, ahí también se origina un espacio de obstáculo, ¿no es cierto? Entre la materia prima, que es el anís, ¿no? Y el producto, la empresa que fabrica el anís, ¿no es cierto? Ese es un obstáculo de espacio. ¿Quién logra vencer ese obstáculo? La logística, ¿no es cierto? El transporte en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo traemos esa materia prima acá? Ahora, miren, una vez que producimos, ¿no? En término local,
producimos el anís. Entonces, a ver, ese anís que producimos, ese anís Nájar, que se produce acá, se vende a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, a ver, los países propios fronterizos, normalmente pegados al sur, ¿no? Como Chile, ¿no? El anís Nájar se vende a Chile, se exporta. ¿Cómo los chilenos pueden gozar, que son los consumidores, no son parte de los consumidores finales, pueden gozar de ese producto? A través, venciendo ese obstáculo, ¿no es cierto?, entre el productor y el consumidor, a través de la logística, de las operaciones logísticas empresariales, ¿no es cierto? ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Entonces, ¿qué Todo ventajas claro. trae? Reduce costos, ¿no es cierto? La logística me produce costos porque tengo que ver de dónde lo traigo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En el caso del anís no hay otra, pues la única zona donde por ejemplo, ahí los costos se van a mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única zona productiva que, por ejemplo, a la empresa Nájar, ¿no es cierto?, le puede dar ¿no? En este caso, a ver, estabilidad en lo que es el hecho de proveer la materia prima, ¿no es cierto? Es la única zona donde producen anís a esas cantidades que la empresa necesita, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, aumenta la flexibilidad, ¿no es cierto? Las operaciones logísticas pueden aumentar la flexibilidad. ¿En qué sentido? A ver, tiene que ser más flexibles, me hace más elástico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Elástico en qué sentido? Elástico en conseguir nuevos mercados, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Me hace mucho más flexible para poder expandirme por efectos de expansión, ¿no es cierto? Yo puedo introducir mi producto a nuevos mercados, a nuevos consumidores. Eso es ser flexible, ¿no es cierto? Aumenta la flexibilidad. Pero no solamente en eso. La logística también me puede ayudar en tema, ¿no es cierto?, cuando me reduce, yo puedo relacionar con la reducción de costos la flexibilidad. ¿Por qué? Porque son los precios me los hace pues, más flexibles. O sea, tengo mayor margen para manejar, ¿no es cierto? Mi margen, por ejemplo, de utilidad, ¿no es cierto?, ¿no? Lo puedo reducir, ¿no es cierto?, sin que choque con mis costos operativos, ¿no? Producto de las operaciones logísticas, ¿sabes? Es importante. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, por hoy. Seguimos el día viernes. No se olviden, ¿ah? A ver, les voy a pasar esto. Hasta donde está. Pero ya lo tienen, ¿no? Les voy a pasar pintadito, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pasarlo pintadito. A ver, de nuevo, ¿ah? No me pueden decir que no tengo para ver o estudiar o para leer, porque todas las sesiones pasamos lo mismo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, clases 2022, semestre 2, contabilidad, comercio internacional. A ver, ahí está. Ya está. Listo. Muy bien, no se olviden que ya falta poquito. Ahí estamos jugando los descuentos, muchachos, así como decía Maradona, ¿no? Nos estamos jugando los descuentos. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entrenarse, estudiar todos sus cursos, chicos, ¿ya? Todos sus cursos ahí, a despolvarse, ¿ya? Ya, profe. Ya, muchachos, o sea, que no los agarren así, ¿no es cierto? De sorpresa, ¿no? Ya saben pues, cuándo va a ser el Sí, asunto, ¿sí? Muy de bien. imprevisto no se agarra. Ya. Muy bien. Cuídense, nos vemos el viernes. Bien, Bueno. profesor.